Bien. Introducción a Éxodo. Éxodo es considerado el corazón del Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco, primeros 5 libros de la Biblia. Éxodo, el segundo, muestra cómo Dios libera a su pueblo. Y hoy veremos ese tiempo de cautiverio y la forma en la que Dios permitió que su pueblo fuera oprimido, lo veremos de otra forma. ¿Qué significa Éxodo para ustedes? La salida del pueblo de Excelente. Éxodo significa salida. El libro de Éxodo trata de la salida de Egipto del pueblo de Dios. Mi alma te alaba, Dios, y te bendice por siempre. Gloria a Dios. Santo, bendito sea tu nombre, Dios. Bien. En el relato de Éxodo predomina la figura de Moisés. De los temas tratados en Éxodo, el sistema sacerdotal, la ley de santidad y la marcha de Israel hacia la tierra prometida tienen relevancia. Egipto, ubicado en el valle angosto del río Nilo, al norte se iniciaba su extensión desde Asmán, cerca de las primeras cataratas, hasta el delta, donde el Nilo desembocaba en el mar Mediterráneo. Ocupa unos 950 kilómetros cuadrados. La agricultura de Egipto dependía del riego del Nilo y del sedimento que dejaban las aguas desbordantes del mismo cuando se retiraban después de inundar el valle. A cada lado de este valle hay un desierto desprovisto casi de toda forma de vida. La historia de Egipto se remonta aproximadamente alrededor de 3000 años antes de Cristo, cuando el reino del Valle del Nilo y el reino del Delta fueron unificados por el brillante rey Menes. 30 dinastías o familias reales reinaron durante los años 3000 hasta el 300 antes de Cristo. Dice que 27 siglos reinaron 30 familias. La ciudad de Memphis, situada entre el Delta y el Valle del Nilo, fue capital del reino hasta que se trasladó el gobierno de la región del sur a Tebas en la época del Nuevo Reino, entre el 1546 y el 1085 a.C. En la época clásica se llamaba Antiguo Egipto, 2700, 2200 a.C. En esta época se construyeron las enormes pirámides edificadas como tumbas reales y la gran esfinge de Gizeh. Luego hubo 2 siglos de decadencia, seguido por el Reino Medio entre el año 2000 y 1780 antes de Jesucristo. La 12ª dinastía llevó a cabo proyectos de irrigación, explotación minera de cobre en la península de Sinaí y la construcción de un canal entre el Mar Rojo y el río Nilo. El comercio egipcio se extendió a las tierras marítimas del parte oriental del mar Mediterráneo. Floreció la educación y la literatura. Esta época brillante fue seguida a su vez por 2 siglos de decadencia y de gobierno débil. En el siglo XVIII, los Hicsos invadieron Egipto y establecieron su capital en Tanis. Este pueblo Hicso, es importante enfocarnos en ello porque el periodo de bienestar que tuvo el pueblo de Israel en Egipto fue cuando ellos estaban presentes. Y la condición del pueblo cambió cuando nativos de Egipto hicieron que ellos se fueran. Estos utilizaron carros tirados por caballos y arcos compuestos, armas desconocidas por los egipcios. En el 1570 a.C., los egipcios
dirigido por Amosi, primero, expulsaron a los odiados Isos y establecieron el reino nuevo. Los hebreos tuvieron Egipto para esta época. Tomés III. Él fue el fundador del imperio egipcio en la época del nuevo reino. Reinó entre el 1500 y 1450 a.C. de Jesucristo. Dirigió 18 campañas militares mediante las cuales subyugó a Etiopía, Palestina y Siria, extendiendo el dominio de Egipto hasta el río Éufrates. Construyó una flota y acumuló grandes riquezas. Suele comparársele con Alejandro Magno o con Napoleón en el sentido de que fue el fundador de un gran imperio. La fecha. Los israelitas salieron de Egipto entre el 1450 y 1220 antes de Jesucristo. Israel ya estaba radicado en Canaán en el año 1220 antes de Jesucristo, pues un monumento levantado por el faraón Meretá hace alusión al combate entre egipcios e israelitas en Palestina en aquella fecha. Dos opiniones. El éxodo dataría de alrededor del año 1440 antes de Jesucristo. Según la segunda opinión, tuvo lugar en el reino de Ramsés II entre 1260 y 1240 antes de Jesucristo. Si la fecha temprana es correcta, Tomé III era el gran conquistador y constructor. Fue el opresor de Israel. Y Amenhotep II fue el faraón del Éxodo. Las evidencias de que Tomose IV, el sucesor de Amenhotep II, no fue hijo primogénito de este, un hecho que concordaría con la muerte del primogénito del faraón del Éxodo. Favorecen la fecha temprana piensa que los invasores de Canaán durante el siglo XIV, mencionados como Bairu en los documentos históricos, no son otros que los hebreos que bajo Josué invadieron Palestina. Propósito y mensaje del libro. Éxodo relata cómo la familia escogida en Génesis llegó a ser una nación. Registra los dos eventos trascendentes de la historia de Israel: la liberación de Egipto y la entrega del pacto de la ley en el Sinaí. La liberación de Egipto hacía posible el nacimiento de la nación. El pacto de la ley modelaba el carácter de la nación a fin de que fuera un pueblo santo. Si analizamos las condiciones geográficas de Egipto, hacían propicio que un pueblo se desarrollara. Recuerde que cuando Israel se radicó en Egipto, era una familia compuesta por 60 líderes. Es decir, que era una nación pequeña. Y con el tiempo fue creciendo. Maravilloso es Dios, que cuando permite que Israel vaya a Egipto, se le dispuso un territorio aparte para que ellos como nación se desarrollaran, aún estando dentro de Egipto, de una forma independiente. El libro describe en parte el desarrollo del antiguo pacto con Abraham. Recuerden que el punto de partida es Génesis 3:15, la promesa de que Dios enviaría un libertador para reconciliar a la humanidad que se había desviado en Adán y Eva hacia el pecado para con la presencia de Dios. Y Dios escogió un hombre, escogió una cultura, escogió un idioma, y de ese hombre hizo una nación, el pueblo de Israel.
Las promesas que éste recibió de Dios incluían un territorio propio, una descendencia numerosa que llegaría a ser una nación y la bendición de todos los pueblos a través de Abraham y su descendencia. Primero Dios multiplica a su pueblo en Egipto, luego lo libera de la esclavitud y entonces lo constituye una nación. Fíjense qué maravilloso es Dios. Cuando esa nación era pequeña y estaban independientes, muy expuestas a que fueran invadidos por naciones más grandes, Dios permite que vayan a Egipto. Pero ¿qué Dios permitió? Que donde ellos estaban escaseara el pan. Y Dios usó la escasez para llevarlo a ellos a Egipto. Dios lo que quería era protegerlo del peligro porque era una nación muy pequeña. Pero cuando están en Egipto gozaron de un gran tiempo, de una cobertura. Luego, Dios permite que la condición cambie cuando ya era necesario. Y aquí yo quiero que las mujeres y los hombres de ministerio entiendan lo que les voy a decir. La condición favorable de Israel en Egipto cambió. El pueblo que era protegido ahora es oprimido. Pero había un propósito en eso. Es que había llegado el tiempo que ya era necesario que Israel saliera de Egipto. Pero ellos, obviamente, se habían acostumbrado. Sí, Dios permitió que ellos entraran a Egipto con un propósito. Pero llegó el momento que tenían que salir de Egipto. Y no iban a salir por una simple revelación de un profeta. Dios permitió que fueran oprimidos, que fueran subyugados de esclavitud, que se le quitara todo deseo de estar en Egipto. Y recordemos que cuando estaban en el desierto y recibían el maná día tras día, recordaron que en Egipto se comía con cebollita, con orégano, con ajicito. O sea, fíjense que aún había un sentimiento a pesar de que salieron por la esclavitud. ¿Qué quiero decirle a ustedes, hombres y mujeres de ministerio? Que muchas veces en el llamado hay etapas. Hay etapas que cuando se completan tenemos que estar atentos porque a veces nos acomodamos en una etapa que ya terminó. Y si no salimos por la administración del Espíritu Santo, Dios permite entonces que situaciones adversas que enfrentemos nos hagan salir de ahí. Dios quería una nación santa en su propio territorio, pero no lo hizo cuando era una familia compuesta por 70 líderes, porque así corrían mucho peligro. Esa nación pequeña, Dios la introduce a Egipto, porque salieron buscando pan. Cuando ya era un pueblo numeroso, Dios permite la esclavitud para que ellos se desprendan. Egipto llegó a ser una nación poderosa en términos militares, en términos políticos, en términos culturales, en términos del desarrollo agrícola, pero obviamente una nación pagana. Israel llegó un momento que se involucró en esas tradiciones paganas estando en Egipto. Y para Dios llevar a cabo su propósito en esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que cumpliría en el pueblo de Israel, era necesario sacarlo. Dios saca a Israel de Egipto para seguir su plan de salvación. Le comenté a ustedes la primera clase del Génesis, lo maravilloso que ha sido la escritura, la Santa Escritura, 66 libros, 40 hombres inspirados por Dios, 1500 años transcurrieron y un solo tema, la redención de la humanidad a través de Jesucristo.
Ahora Dios se propone sacar a Israel de Egipto y llevarlo a una identidad, escuche bien, a una identidad como nación santa. Así mismo nosotros somos llamados ministerios y hay momentos que Dios permite en ese ministerio una etapa donde estamos en un contexto y cuando Dios nos llama a otra etapa no queremos salir de ahí y Dios permite persecuciones porque si no salimos a la buena salimos a la mala, como cuando Dios le dijo en Hechos capítulo 2, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. Pero los discípulos no entendieron eso y comenzaron a predicar solamente en Israel. ¿Qué Dios permitió? Una persecución. ¿Dónde fue a parar Pedro? A Roma predicando. Eso lo hace Dios. Así que lo que Dios permita, todo es bueno, todo es agradable, aunque usted no lo entienda. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo. Amén. Santo. Amén. 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 Yo me estoy Santa, yo sé que gozando. usted ha sido procesada en este ministerio. Mire lo que Dios hace, señores. Mire, Dios es terrible. Éxodo es un libro de redención. El Redentor Jehová no solamente libera a su pueblo de la servidumbre egipcia mediante su poder manifestado en las plagas, sino también lo redime por sangre, simbolizado en el Cordero Pascual. La Pascua tiene un lugar céntrico en la revelación de Dios a su pueblo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Pues el Cordero Pascual es un símbolo profético del sacrificio de Cristo. Por eso la fiesta de la Pascua se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, primero permite que sean perseguidos, que sean oprimidos y que sean hechos esclavos. Pero antes de sacarlo, le mostró su poder a los egipcios y le mostró su poder a Israel. Como quien dice, ustedes se van conmigo, pero sepan bien con quién ustedes se van. Es con el Dios Todopoderoso. Muchas veces las aflicciones que Dios permite es para Él glorificarse. A veces hay levantamiento, hay situación adversa donde nos sentimos perseguidos, donde nos sentimos afligidos, donde nos sentimos en apuro. Mis hermanos, inclusive hay momentos que nos sentimos derribados, literalmente. Pero la fe nos hace ver más de lo que nuestros ojos naturales ven. Porque mientras somos perseguidos, no estamos desamparados. Porque estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Es verdad que nos afligimos, pero no llegamos a la angustia. Y es verdad que a veces estamos derribados, pero no destruidos. Porque en ese momento que soy débil, en ese momento es que soy fuerte. Porque ahí es cuando decimos que dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria a Dios. Tanto. Gloria a Que Dios puede Dios. decir, Aleluya. derríbala, esa es mi Amén. sierva, derríbala. ¿Y qué hacemos en ese momento? Oramos, ayunamos, clamamos, gemimos. Y ahí es que Dios se glorifica. Ahí es que Dios se glorifica. Y así Dios permitió que su pueblo entrara en una persecución, entrara en esclavitud. Y cuando clamaron a Dios, entonces Dios los sacó con mano poderosa. Diríamos entonces, pero ven acá, ¿por qué Dios permitió que fueran oprimidos y podía liberarlos? Era necesario. Diga conmigo, era necesario. Era necesario.
Rosa Morel era necesario. Antonia era necesario. Mis hermanos, todos, las pruebas son necesarias. Las persecuciones son necesarias. Que nos opriman es necesario. Porque en ese momento que somos débiles es cuando somos fuertes. Alabado sea el nombre de Dios. Jehová provee a su pueblo redimido todo lo que necesitaba espiritualmente. Los israelitas precisaban una revelación del carácter de Dios y de la norma de conducta que Él exige, y Él les da la ley, pero también pactó con ellos, estableciendo una relación sin comparación y haciéndolos su especial tesoro. Ustedes son especial tesoro de Dios. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son hombres y mujeres de Dios que han pactado con Dios propósito maravilloso. Hay momentos que son tantas las dificultades que uno hasta se olvida de eso. Pero siempre recuerde eso, que usted es una princesa, un príncipe de Dios. Los hebreos, redargüidos de pecado por la ley, necesitan la limpieza y Jehová le proporciona un sistema de sacrificios. Necesitan acercarse a Dios y prestarle culto. Y Dios les da el tabernáculo y ordena un sacerdocio. Todo esto tiene el fin divino de que sea una nación santa y un reino de sacerdotes. Alabado sea su nombre. Éxodo arroja luz sobre el carácter de Dios en la liberación de su pueblo y se ve que es misericordioso y poderoso. La ley revela que Él es santo. El tabernáculo, que Él es accesible por medio de un sacrificio aceptable. Es evidente el paralelo entre la liberación de los esclavos israelitas y un mayor éxodo espiritual efectuado por la obra y persona de Jesucristo. Egipto llega a ser un símbolo del mundo pecaminoso. Los egipcios símbolos del pecadores esclavizado y Moisés símbolo del Redentor divino que libera a su pueblo mediante poder y sangre y lo conduce a la tierra prometida. Tema de Éxodo: Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Ellos en Egipto eran un pueblo. En Canaán eran una nación con identidad propia. Bendito sea el nombre del Señor. Estructura de Éxodo. Te presenta el contenido de Éxodo por medio de tres montañas altas y un valle. En la historia hebrea, las montañas son la liberación de Egipto, el otorgamiento de la ley y la revelación del plan del tabernáculo. El valle sombrío es el episodio del becerro de oro. Se divide en el libro así. Capítulo 1 hasta el capítulo 15. Israel es liberado. Y aquí veremos, entre el capítulo 1 y el capítulo 15, Dios levanta un caudillo. Primeros 4 capítulos de Éxodo. El conflicto con Faraón, del capítulo 5 al 11. E Israel sale de Egipto, del capítulo 12 al 15. Segunda sección, Israel viaja a Sinaí. Del capítulo 15 al 17, pruebas en el desierto. Capítulo 18, Jetro visita a Moisés. Y la tercera sesión veremos Israel en Sinaí. El pacto de la ley, capítulo 19-24, el pacto violado y renovado, y por último, el tabernáculo. Esa es la estructura que veremos en Éxodo. Vamos ahora a ver la primera parte. Dios levanta un caudillo. Dios levanta un caudillo. Bendito sea el nombre del Señor. Adelante, Isán Gibran. Adelante, Isán Gibran.
escucha, pastor. Lo que pasa es que yo le escribí y le dije que estaba usando la tablet. ¿Me escucha, pastor? Lo que Ok, pasa es que yo le entonces escribí y vamos le bien. dije que estaba usando la tablet Vamos porque a mi ver celular no se escucha. la primera sección, y vamos a ver aquí ahora. Sí. Dios levanta un caudillo. Dios levanta un caudillo del capítulo 1 al 4. Después de la muerte de José, ¿cuál fue la condición de Israel en Egipto? Los 70 hebreos que habían radicado en el fértil delta del río Nilo se han multiplicado en centenares de miles. El pueblo israelita, otrora, objeto del favor del faraón, es ahora esclavo, temido y odiado. Pero hay alguna contradicción ahí. O sea, usted ha visto algo parecido, que lo que tienen esclavo a alguien le tengan miedo. ¿Alaba? No. Ay, Gloria. Yo me estoy viendo con el pastor. Es que hubieron, pastor, hubieron 3 golpes en uno ahí. Jamás. Lo que pasa es que cuando usted tiene un esclavo y el esclavo está solo, usted no le teme porque no se puede defender, está solo. Pero cuando usted ve que va subiendo, es como la leche, usted la pone, ¿verdad? Mientras la leche está fría, usted no se mortifica por bajar el fuego. Pero cuando la leche comienza a subir, usted sale a correr a bajar el fuego. Eso pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando ellos vieron que iba subiendo, e intentaron cortarle matando a los varones, pero no pudieron. Le tiene miedo a usted, aunque le haga la guerra. Amén, amén, así es. El pueblo de Israel siendo esclavo le tenía miedo. Amén, amén, así es. Le tenía miedo porque era un misterio en la forma que esa gente crecía y lo oprimían y crecían más, y mientras más oprimían, más crecían. Llega un momento que lo que le hace a usted la guerra, dice, no entiendo, ¿por qué a esta mujer le hago la guerra con los hijos y alaba a Dios? Le hago la guerra con el marido y alaba a Dios. Le hago la guerra en el trabajo con los vecinos y alaba a Dios. No entiendo, esta mujer es como loca. Bueno, si cree que estamos locos, bueno, pues soporte mi locura. Si cree que estamos locos. Señores, el mundo espiritual que no hace la guerra no tiene miedo. Porque ellos saben que con nosotros está el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá que nunca ha perdido una batalla. No es cualquier cosa que está con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Es el león de la tribu de Judá. Mi alma bendice a Dios por los siglos de los siglos. Muere José, este pueblo se multiplica y es odiado y es esclavo, pero es temido. Bendito es el nombre del Señor. La situación política han cambiado radicalmente en Egipto. Los Iso, pueblo que había ocupado el país durante casi 2 siglos, han sido expulsados. El Alto y Bajo Egipto volvieron a unificarse. Egipto ha llegado al apogeo de su poderío militar y se inicia un gran programa de construcción de ciudades y depósitos. Recuerden que durante la ocupación de los Iso fue que Israel tuvo esos grandes beneficios, de cobertura. Y luego que fueron expulsados y se unificó Egipto, las condiciones cambiaron. Guerreros y guerreras, ¿por qué permitió Jehová que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Quería que naciera de ellos el deseo de salir de Egipto. ¿Te oyó eso? Dios los llevó a Egipto y ahora Dios quería que de ellos saliera el deseo de salir de Egipto. Es que Dios los llevó a Egipto no para que permanecieran en Egipto, es para que se hicieran una nación grande,
Era una etapa en el ministerio que Dios le había encomendado. No era el final, no era la meta, era la etapa necesaria para su fortalecimiento. ¿O acaso le pregunto a ustedes, ¿dónde se inclinó Moisés? Fue en la casa de Faraón, pero ese era su destino. No, ese era el medio de Dios prepararlo como un libertador, como un líder. ¿Por qué Dios permitió que fueran oprimidos? Probablemente los israelitas estaban tan contentos en Gosén que se habían olvidado del pacto abrahámico por el cual Dios le prometió la tierra de Canaán. ¿Por qué Dios permitió que fueran oprimidos? Algunos de los israelitas comenzaron a practicar la idolatría. Y en ese estado idolátrico no podían llevar a cabo el plan de salvación. ¿Por qué Dios permitió que fueran oprimidos? Tan grande fue su descendencia, su decadencia espiritual, que Egipto se convirtió en símbolo del mundo. Y los israelitas llegaron a representar el hombre no regenerado. Se necesitaba algo dramático para sacudirlos a fin de que quieran retomar a la tierra prometida. Es que había un diseño en el plan de Dios y en la condición de bienestar que estaban cómodos. Lo que Dios permite en nuestra vida, si Dios lo permitió con propósito, es bueno, aunque no lo entendamos. Los planes de Dios son excelentes, son perfectos. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y nosotros solamente ¿qué hacemos? Obedecerle a Dios. No tenemos otra opción. Preparación de Moisés. La situación de los israelitas se torna grave. Para sobrevivir como raza necesitaban un libertador. El pueblo que fue lleno de privilegios con una cobertura en Egipto, ahora lo están oprimiendo. Y estaban entonces, si seguían así, van a ser erradicados. Hacía falta un libertador. Hay sectores donde no hay iglesia, donde hace falta una mujer de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de propósito, que diga, voy para allá en el nombre de Jesús, envíame a mí, que voy a predicarle a ese barrio, voy a predicarle a esa casa, voy a predicarle a esa calle, bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos lugares que necesitan un libertador, una libertadora, una persona llena de Dios, dispuesta a ejercer ministerio. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Egipto oprimía a Israel. Israel siendo esclavo necesitaba un libertador. No son 2, ni 3, ni 4, un hombre, una mujer que se decida hacer lo de Dios, Dios lo hace. Con uno que se decida, que diga, aquí estoy yo, envíame a mí, con ese Dios lo hace. Moisés figura junto a Abraham y David como uno de los 3 más grandes personajes del Antiguo Testamento. Libertador, dirigente, mediador, legislador, profeta, sobre todo un gran hombre de Dios. Un hombre de Dios que supo escuchar a Dios y obedecer a Dios. Dios hizo más de lo que esperaban los padres de Moisés. Dios permite una persecución de niños. Para salvar a Moisés, la madre lo lleva al río. ¿Y qué pasó? Le devolvieron el niño para que lo criara. Y le pagaron para que ella criara a su propio hijo. Pero ¿qué Dios garantizó? Que Moisés se criara con una mente de líder. Que Moisés recibiera la mejor educación, la mejor formación. Pero con la cultura hebrea. Miren lo que dio. Moisés se crió en casa de Faraón, pero la cultura que recibió fue la cultura hebrea, porque era su madre la que lo criaba. Dios preparó a Moisés primero
en casa de Faraón y después en el desierto. Nosotros muchas veces cometemos el error de que sentimos el llamado de Dios a un ministerio evangelístico, a un ministerio pastoral y no nos preparamos. Si usted lee los grandes líderes que Dios usó en propósito grande a todos, Dios lo preparó primero. ¿O acaso no fue David ungido como rey y ejerció de una vez? No ejerció de una vez. Pasaron más de 25 años David capacitándose cerca de Saúl y de Jonatán. Usted puede leer la Biblia. No hay un caso donde Dios no llevara a un hombre que primero no lo preparara. Cuando Jesús estuvo con los apóstoles, ¿qué Jesús hizo? Lo preparó, le dio acompañamiento, le enseñó a orar, le enseñó a echar fuera demonios, lo enseñó a hacer obra misionera, lo preparó. Dios preparó a Moisés para ser caudillo y libertador. Moisés fue criado en un hogar piadoso y con la enseñanza hebrea. Durante los primeros 5 a 7 años de su vida, fue instruido por su madre Jocabed. Así aprendió a tener fe en Dios, simpatía y amor a su pueblo oprimido. La madre le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo que todos los operativos del palacio pagano jamás pudieron borrar aquella primera enseñanza. Su madre enseñó a ser sensible con su pueblo. Su madre le enseñó a ser sensible porque esta sensibilidad era necesaria para Moisés llevar a cabo el plan de salvación, el plan de libertarlo de Egipto. Una de las cosas que no puede faltar en un hombre o mujer de Dios es la sensibilidad por los demás. Si cuando vemos los indigentes no somos sensibles, difícilmente somos instrumentos para libertarlos. Si cuando vemos a la prostituta no somos sensibles a esa condición, no sentimos ese lamento en nuestro corazón, no podemos ser instrumentos. Si al ver un anciano no sentimos una aflicción por ello, un deseo de ayudarlo, nunca seremos instrumentos. Si al ver un huérfano no sentimos ese pesar, no seremos instrumentos. Tiene que haber en nosotros sensibilidad. En una ocasión Jesús estaba en el monte y cuando vio a la multitud como oveja sin pastor, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Al ver la multitud que estaba como oveja que no tienen pastor, lloró. Jesús era sensible a lo que pasaba, a lo que sufrían los demás. Fue educado en el palacio de Egipto. Moisés, de una forma milagrosa, fue llevado al palacio. Allí recibió la mejor educación que ofrecía el imperio más grande y culto de aquel entonces. La estadía en el palacio no solamente contribuía a hacerle poderoso en sus palabras y hechos, sino también lo rescató del espíritu cobarde y servir de un esclavo. Recuerden que este pueblo duró 430 años esclavo en Egipto. De modo que la última generación, ¿qué mentalidad tenía? Una mentalidad de esclavo. Recuerdo cuando estaban en el desierto, ante la más mínima prueba, la más mínima carencia, ¿qué dijeron ellos? Que estaban mejor en Egipto como esclavos. Era tanta la mentalidad de esclavo. Sí. Sí. Sí, le escucho. Pastor. Pastor, cabe destacar algo. Y no, o sea, yo creo que no solamente fue la última generación. Creo que ya en la mediana generación ya había una mentalidad esclavista. Porque cuando uno coordinar el hecho del principio, dice que una vez murió José, que se levantó un nuevo faraón. Dice que en ningún momento se dio cuenta de que
el pueblo hebreo, aunque era una nación, estaba erradicada en un lugar en específico. Dice que era mayor que ellos, más fuerte y que se multiplicaba más fácil. Y debido a eso, era que tomaba la decisión de esclavizar. O sea, la mayoría de veces, por eso digo que no creo que sea directamente en la última etapa, sino en la mediana etapa, porque la condición de esclavitud ya estaba en la mente. ¿Te entiendes? Y que yo siempre me pregunto esto, como un pueblo que es mayor que otro, más fuerte que otro, más sagaz que otro, puede mantenerse en un estado de esclavitud, y todo esto se engloba a un parámetro que te mantiene rodeando todo el tiempo. O sea, todo radica. San Gibran. Rosa Morel. Rosa, adelante. Adelante, Rosa. Adelante, Pastor Oscar Grullón. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Sí. ¿Me escucha, pastor? Sí, primeramente le pido disculpas por entrar un poco tarde hoy. Yo quería aportar algo sobre una de las partes que usted habló sobre la opresión del pueblo. Y es que muchas veces Dios, para poder completar su propósito en nosotros, Dios tiene que permitir ciertas cosas que pasen en nuestra vida. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo llevó allá a Israel, el pueblo de Israel lo llevó a Egipto por medio de José, pero resulta que no fue el lugar donde Dios lo mandó. Dios le hubiera prometido a Abraham que lo iba a llevar a la tierra de Canaán. O sea, no era Egipto el propósito, sino a llevarlo a la tierra de Canaán. Y entiendo que por esto Dios permitió que todas estas cosas pasaron, como pasó también en el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban siendo perseguidos por Pablo, que Dios, podemos decir que permitió la persecución de Pablo, porque los cristianos estaban demasiado cómodos, estaban demasiado light, no tenían compromiso para con Dios. Mas sin embargo, cuando hubo esta persecución, que dice la Biblia que Saulo empezó a perseguir a los cristianos para matarlo, dice la palabra de Dios que entonces ahí fue donde empezó a expandirse los hermanos, y por donde quiera que ellos se iban corriendo, entonces regaban la palabra de Dios. Y esa es mi aportación, que a veces estamos cómodos y a veces sentimos guerra y decimos, pero ¿por qué que viene la guerra? Lo que pasa es que Dios quiere sacudirnos para que prediquemos la palabra de Dios. Judy. Que Dios le bendiga. Judy. Sí. Bueno, Dios le bendiga a todos de manera especial. En el momento de los Sí, sí. Bueno, Dios le bendiga a todos de manera especial. En el mismo tenor de Oscar Grullón, yo analizaba mientras él hablaba que es necesario, fue necesario que el pueblo fuera oprimido, y así mismo es necesario la prueba en nuestras vidas, porque el Señor nos promete bendecirnos, pero Dios no puede bendecirte cuando no te procesa. Mientras no hay proceso, no hay una preparación, el Señor no te va a entregar ni tampoco te va a llevar al lugar de tu propósito. Por eso fue que el pueblo de Israel fue oprimido tan fuerte, porque el Señor necesitaba quitar la idolatría, quitar la hipocresía, quitar la ignorancia de muchos de ellos que estaban envueltos en lo que es la idolatría. Y eso pasa actualmente con nosotros. Es necesario que pasemos por procesos y por dificultades para el Señor
cambiarnos a nosotros, porque muchas veces creemos que el que está mal es el otro y no es uno. A veces nuestra actitud, la forma de hacer las cosas, de ver, de hablar, de actuar no es la correcta y creemos que estamos bien. Y a veces el Señor nos pasa por procesos fuertes para cambiar nuestra actitud y hacernos entender que para recibir y ser de bendición a otro, porque eso es lo que ha sido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido de bendición para nosotros, para la humanidad. Y así Dios nos prepara a nosotros, para Dios usar a cualquiera de nosotros para ser de bendición, canal de bendición. Es necesario que seamos procesados para el Señor, no solamente poner su palabra, sino que sea notorio lo que Él ha hecho en nuestra vida, así como fue notorio lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dios le bendiga y gracias por escuchar. Amén, amén, pastor. Vámonos, entre el pastor Oscar, Judy y yo estamos en el mismo entorno. Vamos en la misma línea. Yo digo, yo voy a poner a nosotros en esta actualidad. El Señor, un ejemplo, no tenemos empleo en un lugar o estamos viviendo en un lugar que no hallamos comida. Dios se glorifica y nos manda a un lugar para que tengamos una mejor profesión, pero ese no es el lugar para vivir. Simplemente era para tener una mejor vida. Eso pasó con Israel. Dios permitió que José estuviese allá en Egipto, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel, aunque era pequeño, fuera a buscar una provisión y tuviera una mejor vida. No es que se aferrara a Egipto, sino que tuviera una mejor vida, pero entonces se aferraron a Egipto porque tenían una mejor vida y se olvidaron de la promesa que Dios le hubiese hecho a Abraham. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Se nos olvida de lo que Dios dice que es para nosotros y buscamos, porque tenemos lo físico, soltamos lo espiritual. Moisés fue educado en el palacio de Egipto. Moisés fue llevado al palacio de una manera milagrosa. Allí recibió la mejor educación que ofrecía el imperio más grande y culto de aquel entonces. La estadía en el palacio no solamente contribuía a hacerle poderoso en sus palabras y hechos, sino también lo rescató del espíritu cobarde y servir de un esclavo. Adquirió experiencia en el desierto. A sus 40 años, Moisés se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por su propia fuerza. Pero ni Moisés estaba preparado para liberarlo, ni el pueblo para ser liberado. Señores, entiendan esto. Hay momentos que la persona que usted quiere que venga a Cristo no está preparada para venir a Cristo. Por eso que hay que tratar de entender los tiempos de Dios. Hay momentos que usted quiere levantar una iglesia en un lugar y usted no está preparado. O ese lugar aún no está preparado para recibir la iglesia. El tiempo de Dios es perfecto. Moisés quiso, con ese sentimiento nacionalista que su madre le había inculcado, con ese amor por su pueblo, quiso liberarlo, pero ni él ni el pueblo estaban preparados. Un hebreo dice: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez de nosotros? Aprendió muchas lecciones que le ayudarían a gobernar con paciencia y humildad a los hebreos. Una de las preparaciones más importantes que usted necesita como líder es la humildad y la paciencia. Conoció también el desierto por el que guiaría a Israel en su peregrinación de 40 años. Además tuvo comunión con Dios y llegó a conocerlo personalmente. El llamamiento de Moisés y la comisión de Moisés. Fue llamado mientras pastoreaba ovejas en el monte Oreb o Sinaí. El fuego en la zarza simboliza la presencia y santidad purificadora de Dios. La zarza que ardía, pero no se consumía, también representaba a Israel en su baja condición. Israel no fue consumido en el horno de la aflicción. Dios alineó los detalles de su plan para liberarlo. Mandó a reunir los ancianos y avisarle de lo que iba a hacer. Dios primero informa, luego confirma su palabra. En el llamamiento,
Moisés entra en duda y pone algunas excusas. ¿Quién soy yo para enfrentarme a Faraón? ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios. No tengo facilidad de palabra. A toda esa excusa Dios le buscó respuesta. A cada debilidad que Moisés señaló, Dios le buscó respuesta. Me llama la atención cuando Moisés le habló de la poca facilidad de palabra, que Dios para buscarle solución le dice que él sería como un Dios y Aarón sería como un profeta. Pero cuando analizamos los hechos prácticos, no fue tan necesario. Moisés fue el que habló. O sea, lo que nos hace falta, Dios lo suple. Es más, si Dios nos llama a un ministerio que de antemano no tenemos cualidades, es mejor todavía. ¿Sabe por qué? Porque le daremos toda la gloria a Dios. Si Dios me llama a mí y el llamado se apoya en mis cualidades, pudiera yo equivocarme y caer en la vanagloria y creer que los resultados se debieron a mis habilidades. Mientras menos tenemos cualidades para el llamado de Dios, mejor más nos conviene a nosotros. Porque es el momento donde le daremos a Dios toda la gloria. Porque estaremos conscientes que no teníamos condiciones para eso. Y si un día la tuvimos fue porque Dios se glorificó. Bendito sea su nombre. Ahí termina lo que es Dios levanta un código. Vamos ahora a ver el cuestionario. Vamos a tratar el cuestionario. A Dios sea toda la gloria y la honra por siempre. Ok. Tarea punto 1, la introducción. Antes, vamos a completar lo que están ausentes. Alejandra Sánchez. Andy Gregorio. Neri Vargas. Dios bendiga, pastor. Amén. Neri Vargas. Adelante, Esther. Dios bendiga, pastor. Pastor, Dios bendiga. Soy yo, Andy. Paso por aquí para decirle que no puedo asistir en mi teléfono porque se me perdió, pero estoy recibiendo la clase ahí hasta que compre uno. Domingo Isabel. Dariani. Rosa Antonia. Rosa. Aquí estoy. Está bien. David Manuel. David Díaz. Aquí Diocato estoy. Vargas. Donny Rojas. Fabiola. Felipe. Guillermo. Ovilio. Julio Díaz. José Julio Díaz. Dios bendiga, pastor. Calia Matos. Presente. Librada López. Dios bendiga, pastor. Librada. Presente. Luz Esther. Maciel Aquino. Miguelina. Presente. Miriam Montilla. Oscar Grullón. Presente.
Raifi Tavares. Remy. Roberto Tineo. Jason Amador. Yelenis Poche. ¿Quién está presente que no mencioné? Yo Presidente. Kenia. Sánchez. Kenia, no la mencioné ahora porque ya yo la mencioné ahorita. Fabiola Presente. está Yo, pastor. Sí, Fabiola está presente. Kenia Sánchez. Sí. Presente. Bien. Lo que pasa es que aquí se fue la luz, pastor. José Díaz. Santa presente también. Calia Matos. Kenia José Sánchez, Moreira. María Vázquez. Miguelina. Oscar Rossi, Seminario. Jason Rosairi. Yurel Isabel. Rosy presente. Adelante, Yurelis. Vamos entonces al cuestionario. Dios levanta un caudillo. El libro de Éxodo significa salida, porque narra la gran salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí o no? Podemos encontrar el principio de la marcha de la salida del pueblo de Dios en Éxodo. Verdadero. La historia de Egipto se remonta aproximadamente al año 3000 a.C. Verdadero. Sí. El comercio egipcio Verdadero. a las tierras marítimas en la parte oriental. Permiso, mi hijo, por favor. La ciudad de Egipto tenía más templos, palacios y monumentos que cualquier otro. Sí. Verdadero. El más famoso conquistador y fundador de Egipto, del Imperio de Egipto, en la época del Nuevo Reino fue Verdadero. 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 La religión de los egipcios era polisteísta. Se rendía culto al dios Sol, la luna. Verdadero. Sí. ¿Verdad? Los israelitas salieron de Egipto en el lapso comprendido entre 1450 y 1220. Verdadero. Verdadero. El libro de Éxodo describe en parte el desarrollo del antiguo pacto con Abraham. Verdadero. Mira. En Éxodo arroja luz. Verdadero. Verdadero. Tú lo tenías aprendido, papá. Tú lo tenías aprendido. El carácter de Dios misericordioso y piadoso. Verdadero. Verdadero. Taratán.
10 de 10. Estos guerreros están activos, activos. Están activos. Los que están presentes, ¿a quién le falta este cuestionario? A mí. Ya, mi profe, yo no lo he hecho. A mí. Creo que te... Y a mí, profe, yo no lo he hecho. Santa sacó 100. Evangelista Marte sacó 90. A mí me falta uno también. Ay, pero ¿qué fue lo que dijo? Yureli sacó 100. Fabiola sacó 90. Rosietel sacó 100. Así mismo, si usted lo hace y le salió bajito, ahora otra vez. Amasia, no te atrases tú, oye. Que mientras mejor, más día mejor. José Julio Díaz sacó 100. Ah, pero esta gente están Dígame. que no te atrases la práctica para que no se te junte. Dígame. María Isabel, 100. Fabiola, 90. Los que no lo han hecho, el 2.1 háganlo para que no se les junte con los demás. Bien. Vamos ahora a hacer lo otro. Tiene que ver con Dios levanta un caudillo. Yo le dije que te sacó 100. ¿No escuchó? Pastor, con su permiso, yo hice la mía. Perdón, no escuché. Yo también, pastor, hice la mía. Yo también, pastor, hice la mía. Yo también. Estoy consciente que saqué 9 de 10. Porque tuve un error en una y la dejé así. Yo estoy consciente, pastor, que yo saqué en la pasada, en esa que usted está poniendo ahí, yo estoy consciente que saqué 9 de 10, porque tuve un error en una y la dejé así. Los israelitas fueron liberados por el faraón al reconocer su crecimiento poblacional como una bendición. ¿Sí o no? El pueblo de egipcio tenía gran gratitud
hacia los hebreos por los servicios prestados por Moisés? Falsa. Jehová permitió que su pueblo fuera oprimido en Egipto para que recordaran el pacto abrahámico. Falso. Moisés Más falso fue que yo. considerado un profeta y un líder en la historia de Israel. Verdadero. ¿Usó Dios solo a Moisés para esta misión? La hija de Faraón Verdadero. que rescató a Moisés era una mujer con muchos hijos, según la tradición judía. Falso. Dios preparó a Moisés para ser caudillo y libertador de su pueblo. Moisés tiene su primer Falso. a través de la zarza en el monte Oré. Verdadero. Moisés que el faraón dejaría ir a su pueblo fácil. Verdadero. Yo soy. Fue el nombre que Dios se le reveló a Moisés. Los egipcios Falso. Es que va al falso. Utilizó Dios Verdadero. Verdadero. respecto a la liberación de los israelitas. Verdadero. Los hebreos culparon amargamente a Moisés y este a su vez le protestó a Dios. Verdadero. La dureza de Faraón ayudó a los hebreos a darse cuenta que solamente el poder de Dios podía librarlos. Verdadero. Reconocieron Verdadero. que el poder de Dios era superior al de ellos. Verdadero. ¿Pueden clasificar en tres grupos las primeras 9 plagas? El significado de plaga es Verdadero. Sí. Cada plaga enviada por Dios golpeó. Sí. Sí. Las primeras 3 Verdadero. plagas Verdadero. en la repetición Verdadero. fue superficial cuando dejó ir al pueblo. Verdadero. Sí. Vamos a ver. Tarán, tatán. Sí. Sí. Verdadero. Si no es 20, vamos a ver qué fallamos. Vamos a ver aquí. El pueblo egipcio tenía gratitud hacia los hebreos por los servicios prestados. Eso es falso. Eso es falso. Está mal clasificado. Vamos a corregirla. Ese es el número 2, ¿verdad? Número 2, de León de Caudillo. Vamos a corregir. Sí. Voy a tener que salir ya de la clase porque tengo que irme para el curso. Está bien. Dios ¿Sabe? te bendiga. Amén. Nos vemos viernes. Amén. Pastor, voy a tener que salir ya de la clase porque tengo que irme para el Ya, culto. ya está arreglado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos vemos viernes. Igual José Julio de Encarnación, pastor. Una falta. Arriba para yo clase entonces. En el 2.2, Ariel sacó 100. Boca sacó 95. Churelis sacó 95. Ariel sacó 95. Pues yo también tengo 95,
Pues yo también tengo 95, yo saqué 19 de 20, dice ahí. José Antonio sacó 95. Rosy Polanco sacó 100. Rosy, ¿cómo es el nombre suyo completo? Rosy, Sí, aquí estoy. ¿cómo es su nombre completo? No, su nombre ¿cómo es completo? Su nombre. ¿Eh? ¿Cómo es su nombre completo? Rosileidi Polanco. Sí, aquí estoy. La puse verdadera. Aquí. A ver, ¿Eh? Rosy. Rosileidi Ah, Polanco ok. Basilio. Nombre completo. Rosy, ¿qué más? Número no. Rosy, Yo Rosy, sé. Pastor, Dios le bendiga, Rosy, ¿qué? Maciel Aquino. Que viene. Nombre completo, nombre completo. Rosy. Polanco. No, porque me dijo el nombre completo ahorita. Sí, dígame, Manita, pastor. el ¿Qué nombre más? completo y apellido. Polanco. Rosy. Rosy Polanco. Polanco. Ok. Polanco. Manita, el nombre completo y apellido. Rosy Polanco Basilio. Maciel. Presente. Hoy sacó 100. ¿Quién va a estar presente? Miguelina. Luester, hágalo otra vez. Ese que mejor nota. Kenia Sánchez. ¿Ya te lo hizo ese, Kenia? Sí, Pastor. Kenia Sánchez, esa guerrera, sacó 100. Alaba. Aleluya, Cristo viene, al sea la gloria. Pastor, sí, pastor. José Díaz. Aleluya, Cristo viene, a él sea la gloria. Adelante, Rosa. Mire, haga otra vez el funcionario. Dígame. Se lo haga otra vez, funcionario. Es que tengo mucho problema con el internet. Si le decía que el funcionario, que el 2.2 lo haga otra vez, para que saque mejor nota. Dígame. Sí. Espérense, que es que Vamos a tengo dar otro mucho funcionario. problema con el internet hoy. Como está dudando Ay, para pero acá. ¿qué fue lo que dijo? Yo no tengo Ah, el otro. ok. Está El que bien. usted dijo, yo no lo tengo. El 2.3 no lo tengo. No me dice, mejor dicho. El 2.3 no lo veo aquí, Pastor. Yo no tengo el otro, pastor. El que usted dijo, yo no lo tengo, es el 2.3, no lo tengo. Pero No lo he hecho, mejor vamos dicho. por el grupo. Espérese. El 2.3 no lo veo aquí, Vamos por el grupo. pastor, en los enlaces. No lo encuentro. Huele que yo se lo mando por el grupo, pero eso está en la plataforma. Lo mismo yo. Ok. Profe, yo tampoco la hice porque no lo tenía. Viernes. Yo lo he buscado y no me salen los enlaces compartidos. No lo veo.
Son aquí. Tarea 2.3. La Pascua es para Israel lo que el día de la independencia es para una nación. ¿Sí o no? Verdadero. Pascua significa pasar de largo. Verdadero. El ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada Verdadero. en los postes. Verdadero. El animal pasa el sacrificio. Verdadero. Había de ser un cordero macho de 1 año. Verdadero. Los israelitas debían, Verdadero. los israelitas debían comerlo. Verdadero. Él te quiere quitar eso, pero quítatelo. Él tiene vergüenza. Era antes cuando éramos Rabacú, que no usábamos esto. No, yo bromeando. Los israelitas debían Yo siempre he sido cristiana, yo no sé nada de esta vaina. vestidos como viajeros, a fin de que estuvieran preparados para el momento de la partida. Falso. ¿Cómo es? No. Eso es verdadero. ¿La 5 sí o no? No. ¿La 5? No. Debían comerlo con hierba Los amarga. israelitas habían de consagrarse a Jehová para ser sus ministros. Sí. Sí. Dios dejó No. ver su poder en la partida de los israelitas. Fue necesaria la terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Sí. Sí. Todos los que salieron de Egipto eran israelitas. No. No. Después de la espectacular liberación, Sí. los hebreos cantaron alabanza a Jehová por un triunfo solamente. Sí. No. No. El cruce del Mar Rojo fue uno de los extraordinarios ¿Qué es lo que toma Abraham? eventos que marcó al pueblo hebreo. Verdadero. Sí. Verdadero. 8 de 10. Vamos a ver qué fallamos. Verdadero. Los israelitas debían comerlo de pie y vestidos como viajeros, a fin de que estuvieran preparados para el momento que soy verdadero. Número 9. Después de la espectacular liberación, los hebreos cantaron alabanza a Jehová por el triunfo solamente. Ok. No, ellos cantaron no Eso solamente es por la- el triunfo, sino la promesa de llevarlo a otra. O sea, que había más de un motivo para ellos ser celebrar la fiesta a Dios. Entonces, hay 3 tareas. 3 tareas en la plataforma. Seguimos. Ustedes tienen ahí en el grupo también el material. Vamos a ver otra vez. O sea, lo tienen en la plataforma. Yo también se lo envío por aquí. Verdadero. Okay, sí. Le puse otra vez el libro ahí en el grupo. Pero recuerden que eso ustedes lo tienen también. Lo tienen también en la plataforma. Amén. Está todo. Está bien, sí. Bien, entonces aquí tenemos, miren, Éxodo
Ahí está el material y están las actividades. Pastor, me voy a retirar que tengo un punto aquí al frente.